A continuación, hablemos de salud mental. Señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos a que hablemos de salud mental. Señores televidentes, buenos días. Nuevamente en su programa Hablemos de Salud Mental. El día de hoy vamos a topar temas vinculados a la psicología y a la fisiología femenina. Digo fisiología porque tiene que ver con el ciclo menstrual, con el ciclo de ovulación que tienen las mujeres cada 28 días. Este ciclo menstrual está manejado por distintos grupos hormonales, y estos grupos hormonales tienen que ver con el estado anímico de las personas. Hay que recordar que unas personas son más sensibles que otras a las fluctuaciones, a los cambios que van sufriendo sus hormonas durante el periodo premenstrual. El primero de los temas que vamos a topar se llama trastorno de tensión premenstrual. Es un trastorno más o menos leve, transitorio, que ocurre días antes de la menstruación. Tensión premenstrual es un estado tensional de las mujeres días antes de que se produzca el inicio de su menstruación. Sí, al parecer en buena parte de las mujeres sucede esto, porque las estadísticas dan hasta un 87-90% de estos cambios tensionales, que evidentemente no tienen nada de patológico ni son muy disruptivos en la vida diaria de la mujer, ¿no? Con ciertas limitaciones. Sí, buena parte de las mujeres sienten que días antes de que se inicie su menstruación se pueden poner un poquito más sensibles. Algunas tal vez un poco más irritables, cambia un poquito su patrón de sueño, tienden a hincharse un poquito a nivel de las mamas o de las manos. Ellos lo notan en zapatos, en anillos. Es decir, hay un cambio fisiológico dado por las hormonas que de una manera u otra ejerce una influencia sobre el estado anímico de las mujeres. Claro. Ahora, esto es, como decíamos, una cuestión más bien benigna, es un cambio de una manera u otra tolerable, no es un verdadero trastorno. Casi es una respuesta fisiológica al cambio hormonal. Al cambio, ¿no? Entonces los diferentes efectos de las hormonas se manifiestan con estos síntomas ligeros, leves. Leves, sí. Y de alguna manera señala una sensibilidad, porque hay otras mujeres que ni siquiera lo sienten, ¿no? O sea, saben que les toca los días de la menstruación porque llevan un registro, calendario, una cosa de esas, pero si no se lo dieran cuenta. El trastorno, en cambio, se denomina trastorno o desorden disfórico premenstrual. Y al hablar de disfórico ya estamos hablando de una exacerbación patológica de ciertos cambios somáticos y psíquicos que ocurren durante la fase llamada luteínica. La fase luteínica del ciclo femenino es en donde sale el óvulo. Luego de esta fase que sale el óvulo, empieza otra fase. Las tres fases que me gustaría que tal vez tú revises, hay unas tres fases dadas por distintas hormonas, ¿no? Claro, tendríamos la fase luteínica que ya mencionabas, en la cual pues va a madurando el óvulo, ¿no? Entonces eso se dice entre los 10 a 14 días después del ciclo, cuando empieza el día 1. Luego tendríamos la ovulación, en la cual el óvulo se desprende y baja a través de las trompas, llega al útero y está en condiciones de ser fecundado. Y la fase ya premenstrual prácticamente. Entonces ese óvulo, si no ha sido fecundado, se va degradando, ese óvulo se va madurando, se degrada y es expulsado con los restos menstruales justamente. Entonces la menstruación es la expulsión de esos restos del óvulo que no ha tenido la función de fecundación. Bien, la idea
que queremos dejarles a ustedes, amigos televidentes, es de que el ciclo menstrual femenino tiene 3 fases. Cada una de estas fases va a estar promovida o auspiciada por una hormona en particular. Hay una fase llamada folicular. Esta es del 10 al 14. Alrededor del día 14 se produce la ovulación, es decir, la salida del óvulo y que llega al útero para ver si es fecundado. Y luego una tercera fase en donde hay otra hormona, que es la progesterona, que es la que está dominando, y de una manera u otra las hormonas anteriores, la folículo estimulante, que es la que maduró al óvulo, y los estrógenos bajan. Al bajar los estrógenos, al parecer, hay algunas personas que tienen una enorme sensibilidad de esta disminución de estrógenos, y esta disminución de estrógenos produce cambios claramente manifiestos desde el punto de vista fisiológico. Sí, son personas que tienen un aumento de la tensión a nivel de las mamas, tienen una hinchazón, retención de líquidos, y hay claros síntomas de gran ansiedad o de depresión o de gran irritabilidad. Incluso se ponen más susceptibles para una cantidad de cosas. Hay un estudio inglés muy interesante en donde vieron que las madres que son más propensas a este trastorno, a este desorden disfórico, por ejemplo, en la fase premenstrual, le llevan más frecuentemente al hijo al pediatra. Es decir, están más preocupados de una serie de cosas. Hay una alteración del estado anímico en el fondo, entonces eso pues evidentemente cambia la conducta de la persona. No solo es la tensión, no solo es la irritabilidad, sino una disminución del estado de ánimo, una baja del estado anímico. Entonces, claro, eso les vuelve cambios en su conducta, y es lo que el ejemplo que tú pones de este estudio, pues, claro, mayor preocupación hacia la salud de los hijos, por ejemplo, hacia la salud de la persona en sí. Entonces yo creo que sí es entendible por el hecho de haber un bajón anímico, que felizmente es transitorio, ¿no? Curiosamente, el artículo también menciona que se divorcian más o matan más a los maridos. Les toleran menos a los maridos. Es decir, hay que realmente mantenerse alejado en esa... Pueden haber cambios tan drásticos que severos, su nivel de tolerancia, su nivel de irritabilidad es tan manifiesto y tan claro la diferencia entre esta mujer de la primera fase del ciclo menstrual a la segunda fase del ciclo menstrual. Algunos les describen como son los ángeles de siempre del día 1 al 14 y verdaderos demonios desde el 14 hasta el 28. Es decir, hay un cambio notable en la manera de actuar, de reaccionar, de responder. Sí, y curiosamente estos cambios muchas veces cesan en el primer día de menstruación. A veces un par de días, un poco más, pero buena parte de los casos en el primer día de menstruación, que hay el cambio hormonal, la mayor parte de síntomas definitivamente ya no están presentes. Este es entonces el cuadro general de mujeres que son extremadamente sensibles a los cambios hormonales, y estos cambios hormonales determinan cambios fisiológicos acompañados de cambios psicológicos en un porcentaje de mujeres. No todas las mujeres van a tener esto. Habíamos hablado de que buena parte de ellas ni siquiera sienten el cambio desde el punto de vista fisiológico o psicológico días antes de la menstruación. Un porcentaje más o menos considerable sí sienten este cambio, y esto se llama tensión premenstrual, un cierto grado de tensión. Pero el trastorno del que hemos hablado, el desorden del cual hemos revisado, es el desorden o trastorno disfórico premenstrual. Este sí amerita tratamiento. Los otros dos para nada, ¿no? O sea, uno no es lo normal. Lo otro es una variación fisiológica tolerable, que no es algo que produzca molestia en la persona o en otras personas. Y respecto al tratamiento, pues sí, tampoco es que todas las personas necesitan, porque como mencionábamos, viene el primer día de menstruación, el primer día de sangrado, y muchas veces los síntomas cambian, ¿no? Ahora sí, luego entiendo que vamos a hablar luego del tratamiento, pero también
Yo quería mencionar que hay ciertos factores y cierto parentesco, cierta comorbilidad con trastornos depresivos en cuanto al antecedente, en cuanto a uno de los factores de riesgo antecedentes de cuadros depresivos anteriores o de cierta tendencia a cuadros depresivos, al parecer son los que predisponen a que las personas tengan este tipo de cuadros, en sí el desorden. O sea, que, claro, uno de las reacciones... Es una alteración del estado de ánimo, al fin y al cabo. Una de las reacciones que tienen estas mujeres precisamente ponerse deprimidas días antes de la menstruación, o no es que todas se ponen irritables, ¿no? O sea, unas se pondrán más irritables que otras, y hay que tomar en cuenta que también la irritabilidad puede ser parte del proceso depresivo que tienen estas personas. Es decir, la depresión no es solamente estar triste, hay personas que con depresión se ponen más bien extremadamente irritables. Así es. Esa irritabilidad es señal de que algo está funcionando mal dentro de ese cerebro que ha sido susceptible al cambio hormonal. Sí, ese cambio hormonal posiblemente altera, es lo que se dice, lo que se teoriza, las concentraciones de neurotransmisores, tema que hemos hablado en extenso en cuadros depresivos en otros programas. Entonces por ahí estaría ese switch, ese link, más bien dicho, ¿no? Con la baja del estado anímico al modificarse por acción hormonal ciertos neurotransmisores. Y en base a tratamiento, pues este trastorno disfórico premenstrual sí puede beneficiarse del tratamiento, porque claro, estas personas y sus familias están sufriendo, pues hay consecuencias de este tipo tiene de sus cosas. serios inconvenientes. Entonces se ha investigado y algunos autores son a favor, por ejemplo, de los antidepresivos y cierto tipo de antidepresivos más que otros. Sí, esto es un tema curioso porque evidentemente hemos hablado así mismo muchas veces que los antidepresivos tienen un periodo de latencia para empezar a actuar, que demoran algunos a veces hasta semanas. Y curiosamente una de las formas de administración de antidepresivos es unos días antes de la menstruación. Entonces una semana antes, por ejemplo, cuando empiezan a detectarse los síntomas. Y claro, uno dice, pero ¿cómo? Si es que si ese antidepresivo no estaba actuando o todavía no empieza a actuar, pero realmente hay un buen efecto pese al corto tiempo en que estaría administrándose el medicamento. Bien. Entonces hay uno de las incongruencias en esto, ¿no? Bien, vamos a ir a unos anuncios, regresamos con ustedes para revisar la parte del tratamiento de este interesante trastorno. Yo, this is a story about human rights. For those that don't know, you need to. Yo, a starving artist, but his lyrics so worldwide. His friend and manager was a snake in disguise, and he was bitten. His song sold without his permission. Saw his record on the shelf, the snake had stolen his vision. But knowing his rights, he could protect himself. Fair treatment by fair courts, he got the law to help. The other dude just sunk weak, looked like a punk, could hardly open his mouth to speak, popping that jump. You better get up, stand up, if you've been done wrong. You better stand up for your rights like that Marley song. Get yourself represented, lawfully defended. Know your human rights, don't ever surrender. No, don't ever surrender. Yeah. Let's go. Bien, estamos revisando el trastorno disfórico premenstrual y habíamos mencionado que vamos a aproximarnos hacia el tratamiento de este trastorno. Antes de eso, una pequeña revisión de lo que sería el cuadro clínico del trastorno disfórico premenstrual. Hay un aumento de la tensión de este grupo de mujeres, hay irritabilidad que puede ser extrema, hay cambios en su proceso de apetito, puede ser apetito excesivo o incluso puede dejar de comer en algunos días, hay una sensación de fatiga y pérdida del interés por las cosas, sentimientos de tristeza. Algunas personas mencionan incluso que se les cruza pensamientos suicidas. Hay pacientes que sufren ataques de pánico, gran ansiedad, dificultad para concentrarse, falta de energía, alteraciones del sueño, sensación de desesperación, angustia, una hipersensibilidad
a nivel de sus senos, de las mamas, dolores de cabeza, aumento de peso por la retención de los líquidos, dolores musculares, articulares, abdominales y los cambios a nivel de la personalidad, ¿no? Es decir, es un cuadro que abarca tanto lo fisiológico como lo psicológico. Claro, y es un cuadro muy florido, evidentemente no en todas las personas se presentan todos los síntomas, en unos serán unos sí, otros no, y unos serán más intensos que en otros. Pero si ustedes han podido fijarse, pues buena parte de estos son síntomas afectivos, ¿no? Son síntomas emocionales que son los que predominan. Claro que también hay los síntomas físicos que se explican como el edema, la retención de líquidos, pero buena parte de los síntomas yo diría que pertenecen al área afectiva, ¿no? Entonces, con este cuadro lo que tenemos que hacer es una especie de diagnóstico diferencial de esto. ¿Es solamente un trastorno disfórico premenstrual o es una depresión mayor? Porque muchos de los síntomas son de depresión. Se asemejan a un cuadro de depresión. Evidentemente, ¿no? Tenemos que considerar la evolución y la forma de presentación y la evolución que tiene. El disfórico premenstrual pues justamente está dado en esas épocas. Uno puede ser una semana antes de que se presente el día de sangrado y vienen como que irrumpen bruscamente y se mantienen durante toda esa semana. Si es que un poco la prueba sería si es que al primero o segundo día de sangrado se mantiene o no se mantienen los síntomas. Si es que es disfórico premenstrual, pues van a caer los síntomas. Muchas veces desaparecen dramáticamente, otros desaparecen paulatinamente, no llevan más allá de 2 o 3 días. De manera que para cuando ha cesado el sangrado, el cuadro está absolutamente controlado. En un cuadro depresivo no tendríamos ese cese tan brusco ni tan rápido, ¿no? Se instauró el cuadro depresivo y pues posiblemente irá para un buen tiempo según el tratamiento. Y ahí viene la discusión de si le damos hormonas o le damos antidepresivos, que es básicamente la gran discusión, porque unos apuntan a que lo que se debería es darles anticonceptivos, es decir, regular el ciclo menstrual en cuanto a hormonas con un anticonceptivo. Y que les va bien con eso, algunas personas les va bastante bien. Hay algunas personas que con anticonceptivos se ponen deprimidas, sí, porque son extremadamente sensibles justamente a los progestágenos. Y entonces a esas personas los ginecólogos ya han aprendido o hemos aprendido conjuntamente de que probablemente se tendrá que utilizar antidepresivos con poco progesterona, anticonceptivos, anticonceptivos, perdón. Sí, es una de las opciones de tratamiento y yo creo que buena parte de los ginecólogos la tratan con eso. Pero sí puede darse esta complicación que tú mencionabas, el que con el anticonceptivo hay un bajón anímico. Con este último dosificación que has mencionado, pues sí, como que disminuye ese riesgo de que haya un cuadro depresivo, que se desencadene un cuadro depresivo. Ahora, la otra es que puede existir perfectamente lo que se llama comorbilidad. ¿Qué quiere decir comorbilidad? Quiere decir que al mismo tiempo hay 2 entidades de enfermedad. Está presentando una persona un trastorno depresivo y al mismo tiempo tiene un trastorno disfórico premenstrual. Entonces en esos podría ir perfectamente la combinación de anticonceptivos o tratamiento hormonal con el antidepresivo. Y los antidepresivos duales son muy interesantes porque les va mucho mejor que los inhibidores selectivos solamente. En este grupo de pacientes. En este grupo, sí. Ahora también hay estudios interesantes que vinculan la presentación de estos síntomas con alteración de la serotonina. Entonces, supuestamente los inhibidores de serotonina irían mejor, pero en la práctica clínica, yo estoy de acuerdo con lo que tú mencionas, los duales como que tienen un mejor efecto. Tal vez por un ligera mayor rapidez de acción, posiblemente. O por la participación, de dos neurotransmisores que actúan más conjuntamente entre ellos, ¿no? Ahora, los resultados son muy buenos. Los pacientes dicen, desde que estoy tomando, pues ya no tengo todos estos síntomas. Y muchas veces, como mencionaba anteriormente, la controversia también está dada si toman todo el tiempo el antidepresivo o solo toman la semana o los 10 días previos a la fecha menstrual. Hay algunos autores que sugieren que dependiendo de la presentación del cuadro clínico se escoja incluso lo que se llaman benzodiazepinas y también con la misma modalidad. 8 días antes del ciclo menstrual
tomen una benzodiazepina. Una vez que ha venido el ciclo menstrual, o la menstruación, perdón, suspenda la benzodiazepina, con lo cual nos evitamos también el uso crónico que llevaría hacia el acostumbramiento o adicción. También se pueden utilizar dosis de antidepresivo 8 días antes del ciclo menstrual. ¿Es diferente en relación a lo que pasa en depresión? Sí, es diferente, porque la inhibición de la recaptura de serotonina de los antidepresivos se hace desde el primer momento en que tomamos. Lo que pasa es que en depresión existen unos receptores después de las neuronas que también han sido modificados por el estado depresivo. Pero este es un estado depresivo transitorio, no se ha dado tiempo todavía a producirse modificaciones de proteínas en las membranas de las neuronas. Entonces, el aumento simplemente de la disponibilidad de serotonina explicaría el que atenúen los síntomas. Sí, entonces sería que no hay mayor daño todavía a nivel exacto, de neuronas. No hay el entonces, cambio. No hay ese cambio, entonces claro, simplemente se incrementa la serotonina y los síntomas van a retirar. Ahora, no sé, yo creo que, en mi experiencia, yo creo que el antidepresivo funciona bastante mejor que la benzodiazepina. Dependiendo del cuadro. Hay gente si es que que hay tiene mucha más ansiedad, tal vez. Exacto. Hay mujeres que tienen un cuadro con más ansiedad que síntomas pero depresivos ahí o tendríamos irritables. Un mejor resultado con las benzodiazepinas, Entonces, evidentemente. alprazolam por pocos días en pequeñas cantidades está reportado que va bastante bien. Pero indefinidamente, ¿no? Es decir, en cada ciclo menstrual tiene que seguir mientras tenga la menstruación, ¿no? Y luego veremos que también estas mujeres que han presentado estos trastornos tienen también una mayor predisposición a desarrollar depresión cuando llega la menopausia. En la etapa de la menopausia, claro. La menopausia, de una manera u otra, va a hacer que el ciclo premenstrual sea permanente. Claro, es que este cuadro como igual se lo clasifica dentro de los trastornos afectivos. Entonces, ¿por qué es un trastorno afectivo? El mismo nombre de distimia ya nos está indicando que hay una participación emocional. Disforia, ¿no? Disforia, ¿no? Entonces, eso, ahí nos estamos caminando en ese sentido de que es algo afectivo. Entonces, desde ese punto de vista, puede estar por muchísimos años hasta que haya cambios hormonales importantes, que sería ya con la menopausia. Y una de las cosas que siempre es recomendable hacer es que este tipo de pacientes, cuando lleguen a la consulta, derivadas generalmente por parte del ginecólogo, vengan con su pareja para que la pareja entienda cómo son las modificaciones hormonales y el impacto que tienen sobre el cerebro, porque mucha gente cree que es cuestión de que simplemente ponga de parte. Las pacientes están respondiendo a un cambio que está ocurriendo a nivel cerebral. Esa sensibilidad no es que la quieren o la tienen voluntariamente, ni la pueden corregir voluntariamente. Y entonces van a necesitar o uno u otro tipo de tratamiento, pero la pareja también tiene que entender, porque si no es una causa de frecuentes disgustos. Claro, tiene que entender que no es una cosa voluntaria, no es que se quiere poner así, sino que es algo fisiológico, con una exacerbación de ciertos síntomas, que hay una predisposición, sí hay una predisposición, que no todas las mujeres tienen esto, sí, pero no es voluntario, la persona no es que ella quiere ponerse así, ni es que lo puede controlar solo poniendo de parte. Un poco lo que decimos siempre en buena parte de los trastornos emocionales, de los trastornos mentales en general, ¿no? Y muchas veces la misma paciente tiene que entender, porque tampoco se entiende, o sea, no me aguanto ni yo mismo, no sé qué me pasa. Entonces, esto de psicoeducación es un capítulo importante dentro del tratamiento de estas pacientes y de sus familias. Y la ventaja es que en la mayor parte de personas los tratamientos de estas dos opciones que hemos mencionado, yo creo que funcionan bastante bien. Evidentemente habrá algún porcentaje de resistentes, pero la mayor parte de mujeres con antidepresivos o con hormonas, pues les va bastante bien para mitigar e inclusive controlar totalmente los síntomas, ¿no? Bien, con esto hemos concluido el día de hoy el tema que les hemos traído y ya que hemos mencionado algo en relación a la menopausia, les ofrecemos que la próxima semana continuaremos
abordando la menopausia. No es que sea un trastorno psiquiátrico, pero muchas mujeres durante la menopausia van a tener algunas alteraciones. Hay muchas connotaciones psiquiátricas también en la menopausia. De eso hablaremos la próxima semana. Buenos días. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.